Soy María Esperanza Casulla. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora, un podcast de conversación política de El Diario AR. Buen día, Andrés, ¿cómo estamos? Hola, Mec, ¿cómo andás? Todo bien, aunque un poco preocupada por el tema del que vamos a hablar hoy. Tengo una interpretación inquietante para compartir con vos, a ver si pensamos juntos lo que está pasando en América Latina. Parto de lo que se asume como natural. Se cree que testimoniamos un nuevo giro a la izquierda. Ganan en Chile, en Colombia, en Perú, en Guatemala, partidos o candidatos que están alineados claramente con la izquierda democrática. Esta es la buena noticia. No es la izquierda de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Son izquierdas que ganan el poder mediante el voto y cuando pierden se van. Y sabemos que se van porque todas ellas ya perdieron. Casi todas. Lo de Colombia es una novedad absoluta. Y lo que se me ocurre primero es algo que también está siendo documentado, por lo tanto no es novedad, que esto no sería un giro a la izquierda, sino un giro a la oposición. En realidad lo que estamos viendo es que los oficialismos pierden elecciones en América Latina. Las últimas 15 elecciones presidenciales en América Latina fueron derrotas oficialistas. Y vengo a sugerirte una tercera posibilidad. No es necesariamente un giro a la izquierda, porque gana el que está afuera. Si ganó la izquierda porque estaba gobernando la derecha, pero podría ser al revés. Es un giro a la oposición, sí, pero esto no explica todo. No explica lo que viene, que sería un giro a la inestabilidad, un regreso a la inestabilidad política en América Latina. Estamos viendo, a la altura en que estamos grabando, que hace más de una semana hay huelgas generales y protestas en Ecuador. Lo mismo la huelga del cobre en Chile y movimientos similares que se van manifestando como estábamos viendo antes de la pandemia. Cuando cae la pandemia, América del Sur estaba estallada. Con la pandemia llegan las cuarentenas y la rabia se queda en casa. Y ahora está volviendo a salir y se manifiesta primero en las urnas y ahora en la calle, ante los mismos gobiernos a los que acaba de elegir. Y lo que noto es esto, a ver cómo la ves. Estos sí, son la mayoría gobiernos de izquierda, como hace 15 años. Pero a diferencia de esos, son gobiernos minoritarios y rápidamente impopulares. No son gobiernos mayoritarios porque no tienen mayoría en el Congreso y no son populares porque no tienen el apoyo de la calle. Son gobiernos que le ganaron a los oficialismos, que son mayoritariamente de izquierda, pero que no son hegemónicos. Perdieron las dos mayorías que tenían la tercera, ¿cómo se llamó? El giro a la izquierda, la onda rosa. En la primera década del siglo XXI, la hegemonía significaba que tenían mayoría en el palacio y mayoría en la plaza. Y ahora se perdieron las dos mayorías y lo que estamos viendo es que los gobiernos no tienen ni siquiera, en muchos casos, el tercio que lo protege del juicio político. No lo tienen en Perú, ni en Ecuador, que es de derecha, no lo tiene en Colombia. Petro, no tiene la mayoría Boric, y todo eso se está empezando a notar. Esto recién empieza. Bueno, creo que es un buen panorama el que diste. Creo que hay como 3 dimensiones que habría que tratar de desempaquetar, ¿no? La primera entonces es la pregunta de si efectivamente hay un giro a la izquierda o hay un giro a la oposición. La segunda creo que podría ser la pregunta de si este giro a la oposición inaugura una época de nueva inestabilidad. Y la tercera, que me parece muy interesante, es, suponiendo que haya un momento de inestabilidad, ¿cuál es la nueva hegemonía que podría salir de ese momento, ¿no? Y me gustaría hacer un comentario con respecto a la primera de las preguntas relacionadas. Yo comparto totalmente lo que vos decís de que lo que vemos ahora es un giro a la oposición. Y este dato que vos marcabas de que en las últimas elecciones en Latinoamérica, y me atrevería a decir que también en el mundo, han ganado gobiernos opositores simplemente. O sea, ¿cuál fue la última victoria de un gobierno oficialista? Probablemente la de... Modestamente, la de Portugal a principios de año. No sé si estabas pensando fuera de América Latina. No, estaba pensando en América Latina, pero tenés razón, en el mundo también, digamos, y las encuestas le dan mal a Boris Johnson, las encuestas le dan mal a Joe Biden, Macron se logró reelegir, pero tuvo malos resultados en la elección legislativa, también quedó muy dividido el Parlamento francés, ¿no? Entonces quiero poner un matiz ahí, que es que, por lo menos, y ahora sí pensando en Latinoamérica, este giro a la oposición, lo que no parece es haber un apetito a un giro de oposición más a la derecha. O sea, me parece que lo que estamos viendo es claramente un apetito, como decía, por manifestar enojo con los gobiernos y por votar oposiciones, pero me parece interesante, digo, no me parece que sea absoluto el dato, pero no me parece tampoco que sea menor que esa insatisfacción hasta ahora se manifiesta más a la izquierda, ¿no? Uh-huh. Y no parece, como digo, haber un apetito social
fuerte por votar opciones como lo fue Hernández o como lo fue Kast o como podría ser otro más a la derecha en Brasil. En Brasil muy probablemente va a ganar Lula. Sí. No sé qué significa eso, probablemente lo podamos hablar cuando hablemos de lo tercero, que es, bueno, ¿cuál es esta nueva hegemonía que va a suceder? O sea, la sociedad parece tener una mayor apertura a ideas de izquierda democrática que a una vuelta a esos consensos neoliberales que fueron muy fuertes y muy dominantes en los 90. Ahora, coincido totalmente con vos que estas izquierdas que están ganando tienen características diferentes a lo que fue un Chávez, un Correa, un Evo Morales, que son mucho más son mucho más como un rompecabezas de cosas, ¿no? O sea, un poco de sindicatos, un poco de feminismo, un poco de indigenismo, un poco de ambientalismo. Son muy pluralistas, lo cual es un buen dato, pero también tienen serios problemas de coordinación de su propia coalición y de cómo compatibilizar todas estas demandas. Y el tema es la economía, ¿no? O sea, el tema es que vos llegás y la economía no te ayuda. No es el 2002 con el alza de los commodities. O sea, tenés con un montón de gente que necesita y te demanda que vos redistribuyas recursos que no están. Muy buen punto, o mejor dicho, puntos. Anoté dos. El primero es que es verdad que aunque no sea un contundente giro a la izquierda, es sobre todo de izquierda. Y acá lo que noto es que es un giro antioficialismo y sobre todo anti-establishment. Y por eso es más fácil que las fuerzas de izquierda encarnen esa sensibilidad mayoritaria y antielitista. Incluso esto se manifiesta en el apoyo a las derechas. Las derechas que están creciendo en América Latina son antielitistas también. Lo es el loco Hernández, como le llamaba Rodolfo Hernández, el ingeniero que perdió por poco en Colombia. Bolsonaro es profundamente antielitista en el sentido de que se opone al viejo establishment de Brasil. Lo era Milei, que ahora está un poco desarrapado. Y por supuesto, Kast en Chile, incluso representando las clases que representa, no era la derecha tradicional, prolija y ordenada. Ese me parece Así un punto central, Andrés, un punto central para el análisis. Sí. Estamos de acuerdo con esto y vamos Totalmente. a ver con lo otro, que quizás sea más preocupante. Vos hablabas de la nueva hegemonía. ¿Y qué pasa si no hay nueva hegemonía? Si lo que estamos viendo es una rebelión contra la hegemonía pasada, pero en realidad lo que aumenta es la entropía, el desorden, la insatisfacción contra lo que había, pero no la construcción de algo nuevo. Uno podría decir gramscianamente, estamos en la transición, algo nuevo va a surgir. Y la pregunta inquietante es, ¿y si no? ¿Y si lo que vimos en todo este periodo de degradación de las instituciones, de la educación y de la formalidad laboral en América Latina no nos lleva a un nuevo orden, sino un nuevo desorden? Que es lo que está representando justamente esta rebelión contra las élites. Sí, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso. Y ese me parece que es el dato tal vez preocupante para pensar el futuro más inmediato. En este sentido, en el sentido de que supongamos que estos gobiernos de izquierda, bueno, si les va bien y generan un nuevo orden, les va a ir bien. Genial, yo, digamos, hincho por el gobierno nuevo colombiano, por el proceso chileno, por lo que pasa en Brasil. Pero también es preocupante el hecho de pensar que si se empiezan a dar procesos de inestabilidad política, no parecemos estar en un momento en el cual quien suba tampoco tenga, siendo probablemente de derecha, tampoco tenga la posibilidad de rearmar una hegemonía rápidamente, como, no sé, Carlos Menem en el 90 o incluso Fujimori en Perú, ¿no? Por varias razones. Primero porque está este fuerte antielitismo que me parece un dato clave, hay un que vos mencionaste, hay un enojo fuertísimo y yo creo personalmente que con buenas razones con parte de las mayorías latinoamericanas, con sus élites económicas, con sus élites políticas, con sus élites culturales, pero también hay factores internacionales, digamos, no hay un Clinton, no hay una década del 90 con un Estados Unidos pleno de optimismo y pleno de dólares, con una cortina de hierro que acaba de caer, ¿no? Con una hegemonía mundial que parecía en ese momento por lo menos clara, era claro saber quién había ganado, entre comillas. No hay casi mecanismos de coordinación entre los países sudamericanos, latinoamericanos, o sea, ¿a dónde te apalancás para armar esa hegemonía? Y creo que tampoco sería fácil que se apalanquen administraciones de derecha futuras. Tal cual. Cuando yo mencionaba entropía, estaba trayendo al análisis doméstico un concepto que se utiliza mucho en relaciones internacionales. Actualmente, lo que no se observa es una reconstrucción de un orden internacional,
sino la erosión del anterior en no sabemos qué dirección. Así que es, como vos decís, la retroalimentación entre el desorden internacional y los desórdenes nacionales. Y acá quizás para dejar planteado, estaría bueno imaginarnos qué es lo que va a pasar en Argentina respecto a la construcción. Se está erosionando el apoyo para las viejas élites. Los dos grandes líderes, Macri y Cristina, en este momento tienen, sabemos, un piso alto y un techo bajísimo. Tienen muchas más negativas que positivas y sin embargo siguen liderando sus espacios. ¿Cómo se va a manifestar esta vocación antielitista latinoamericana en Argentina en las elecciones del año que viene? ¿Y cómo se va a manifestar esa insatisfacción en las calles el año que viene? Y creo que si hay alguien que tiene claro el problema que se viene es Cristina, que empezó a disputar el control de las organizaciones que controlan la calle, las organizaciones de base, que son las que van a determinar la estabilidad o inestabilidad de este gobierno y del próximo. Bueno, la verdad que fue un toque bajón, tal vez, en la discusión de hoy, pero creo también que podemos hacer un esfuerzo para cerrar en un sentimiento, tal vez no en un análisis que no lleve a que nuestros oyentes corran a agarrar o la botella de whisky o los psicofármacos. Pensando que también hay datos interesantes en este momento, muy endebles, ¿no? Pero digo, me parece súper interesante la presencia de los jóvenes, me parece interesante el hecho de que, como decíamos al principio, pareciera que las izquierdas para llegar al poder tienen que incorporar estos temas a nuevo cuño, ¿no? Los jóvenes, el tema indigenista, lo racial que fue tan fuerte en Colombia, la recuperación de las ideas de los derechos humanos, el ambientalismo, y que también se generan procesos de optimismo. La verdad es que muy, como decimos, no con la solidez tal vez que uno como un politólogo que tiene una preocupación, un sesgo hacia la estabilidad, ¿no? Pero hay que vamos a ver y esperando qué pasa con esos procesos. Ahora hay que ver qué pasa en Brasil. Sería muy importante poder recuperar el rol de Brasil como una fuerza por lo menos un tanto ordenadora en el continente, ¿no? Sí, reivindico lo que acabas de decir. La insatisfacción conduce a la reflexión y a la acción, no a la apatía y no a la indiferencia. Exactamente. Creo que nos podemos quedar ahí, si te parece. Buen punto, levantaste el ánimo al final. Te agradezco eso. Te mando un abrazo grande, Andrés. Otro para vos, Meg. Chao. Chao.